productores en otros lugares, y que entonces tenemos ahí, pues eso, un refugio en el que la ética ha encontrado un modo de expresarse distinto, una manera de proponer los temas pues para esta generación. Y entonces yo ahí fui como detectando algunas tendencias en las cuales la ética judicial no la vamos a encontrar bajo ese nombre, sino la vamos a encontrar en otras formas, ¿no? En otras presentaciones, esa es la idea, ¿no? Entonces, en esas otras presentaciones, estamos tratando de llegar a temas que al final tratan de la mejoría de la justicia, tratan de los valores, de las virtudes que la administración de justicia y los sistemas de justicia deberían de tener y que no tienen, ¿no? Entonces, yo creo, por ejemplo, aunque es un tema polémico, que de alguna manera toda pues sí, la parafernalia relativa a los derechos humanos, pues tiene que ver con la ética, ¿no? O sea, de alguna manera todo esto que llamamos el gran cambio paradigmático hacia los derechos humanos, pues es un llamamiento a la ética, ¿no? Es decir, llegamos como a un callejón sin salida donde el derecho valía más que cualquier otra cosa, donde hablamos de principio de legalidad, Estado de Derecho, y todas estas cosas, y entonces alguien dijo, ¿y las personas? ¿Y las personas cuándo, no? Entonces, creo que ahí entonces algunos teóricos, algunas teóricas identificaron que había como una especie de reetización del sistema, ¿no? Sí, bueno, es que con el sistema se pueden hacer cosas terribles, o sea, con las normas, pues se puede llegar a matar a personas, con las normas se puede llegar a excluir a grupos, con las normas se puede deteriorar el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a humanizar el derecho. Entonces, pues eso me suena a mi ética, ¿no? O sea, está cantado. Lo que pasa es que como tenemos esta tendencia todavía moderna o modernista, pues eso lo quisimos positivizar, ¿no? O sea, decir, bueno, pero hay que ponerlo en algún lado, y hasta que no lo conseguimos estuvimos contentos. Y aunque esto es bueno, o sea, decir, ya tenemos un artículo primero constitucional, ya hay una serie de cuestiones y de alguna forma los operadores jurídicos se mueven en torno a ese presupuesto, lo cierto es que también tiene un problema. En cuanto lo pones en una constitución o en un texto legal, se termina la discusión social, o sea, termina siendo un asunto del Estado y ya no termina siendo un asunto de la sociedad. Termina siendo un asunto de operadores jurídicos, pero ya no termina siendo un asunto de procedimientos y procesos y ya no termina siendo un asunto de prácticas y de cambio de cultura. Entonces volvemos otra vez, es derecho positivo y tenemos otra vez el reto ético. Pero pues si ustedes lo piensan, o sea, bastaría el artículo primero para que hubiera grandes cambios y transformaciones en este país. O sea, si ese fuera el derrotero, los policías harían bien su trabajo, ¿no? Y porque, digo, es el nivel como más inmediato de trato con la ciudadanía, donde podemos sentirnos como vulnerables y donde sentimos que hay, pues eso, como un ataque a los valores y los principios. Y bueno, pues este tema de la corrupción, la extorsión, todas estas cuestiones, ¿no? Y siempre parece, la otra vez estaba viendo algo alarmante. Fíjense que decían que en el 80% de los delitos, fíjense la cantidad, en el 80% de los delitos que se cometen en este país hay una autoridad relacionada. O sea, el crimen en este país es un asunto de Estado. Es gravísimo. Entonces, claro, pues ahí tienes el sistema, ahí tienes la gran reforma de derechos humanos, pero pues no opera. O sea, el tema es que se volvió un discurso, ¿no? Entonces, insisto, o sea, alguien puede decir, bastaría, o sea, podríamos dejar de hablar de ética si la gente cumpliera con el compromiso que el propio ordenamiento constitucional le señala, ¿no? Pero, pues normalmente la gente dice, no es asunto mío. Entonces, bueno, ahí empieza como otra vez la discusión, ¿no? Entonces tendríamos que hacer algo más, porque pues al final
la ley está limitada, el Estado está limitado, ¿no? Y volvemos casi como a los temas iniciales de este diplomado, ¿no? Es decir, es la ética algo público, es algo social, cómo la materializamos, cómo la hacemos tangible. Y entonces ahí yo veo que hay como algunas estrategias que podrían resultar interesantes, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues todo este ejercicio de hablar de cultura cívica, todo este ejercicio de hablar de cultura democrática, todo este ejercicio de hablar de cultura, de justicia comunitaria, que ahí pues es complicado porque justo el texto constitucional dice que no se debería permitir la justicia por propia mano, y eso es pues como con toda la discusión. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, pues a nivel comunitario, muchas veces existen de alguna manera como un sentido de justicia, ¿no? O sea, es decir, la comunidad pues literalmente se reúne en asambleas, toma decisiones y a veces esto lo hace en función de un tipo de ética, ¿no? De ética pública. Por ejemplo, o sea, esta idea que tenemos del trabajo comunitario, ¿no? La faena, el tequio, todas estas cosas, ¿no? La solidaridad que debe haber, la subsidiariedad con referencia a algunos de los miembros de la comunidad que tienen algún problema o están pasando por alguna situación mala, y entonces toda la comunidad les ayuda o les asiste, ¿no? Entonces, toda esta visión que luego también como abogados tratamos como de esquematizar o de clasificar y decimos, son medios alternos de solución de conflictos, ¿no? Porque pues buscamos un nombre que nos dé sentido, pero en realidad es más complejo que eso, ¿no? O sea, es decir, frente a la, como decía yo, a veces a la inoperancia del Estado o del propio sistema de justicia, entonces las comunidades pues buscan sus formas de alcanzar sus objetivos sociales. Entonces, yo veo que ahí hay como una estira y afloja, ¿no? O sea, el Estado dice, bueno, pues entonces creo un centro de mediación, ¿no? O creo para el derecho electoral lo de los presupuestos participativos, o creo estas figuras de la democracia directa. Pero pues la sociedad iba empujando, tratando de decirle al Estado que requiere más ética, o sea, que requiere más ética en que los conflictos se solucionen pues de acuerdo a la objetividad, a la neutralidad y no a los sobornos y otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí está como esa tirante situación, porque, bueno, también sin idealizar a la sociedad, pues también la sociedad a veces, yo digo que un poco asusada o mal informada por el propio operador jurídico, trata de utilizar el sistema a conveniencia, ¿no? Entonces, es cierto, pero pues por ahí van surgiendo estos nombres, como por ejemplo, decía yo, justicia comunitaria, pero también justicia transicional, por ejemplo, ¿no? O justicia restaurativa. ¿Qué características tienen estos modelos? Porque pues son modelos, ¿no? Al final de cuentas, a veces se llegan a positivizar, a veces llegan a tener cabida dentro del sistema de alguna manera, pero, por ejemplo, en estos modelos vemos que hay como un elemento, por ejemplo, el perdón, ¿no? O sea, que en nuestra idea, en nuestra concepción de justicia occidental, a veces no está presente, ¿no? Entonces, eso a veces, insisto, se positiviza, pero sí es un valor que procede de la ética, ¿no? Es un valor más ético que jurídico. Entonces, resiliencia, ¿no? Tenemos que lograr la pacificación de la sociedad y eso pues supone generar a veces como la catarsis, lograr que las víctimas expongan su situación para que puedan de alguna forma lidiar con todo el dolor que tienen y de alguna manera pues también como lo ha dicho incluso el propio derecho, también tendría que haber espacios para que los victimarios estén ahí, las víctimas les estén diciendo sus cosas, que
que incluso la impunidad genera pues mucho más dolor o revictimización. Entonces, todos estos temas están como en una delgada línea entre lo que es oficial y lo que no es oficial, ¿no? Porque ¿hasta dónde vas a escuchar a una víctima, ¿no? O hasta dónde vas a tratar de darle consuelo. Y esos temas son interesantes y repito, creo que pueden ser relacionados a la ética. Víctor, adelante. Gracias, doctor. Buenas noches. Pero tal vez esa parte, doctor, tendrá que ver más bien con cuál es el interés o la necesidad social, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro sistema de justicia, pues se prevé que tenga dos sentidos, la reparación del daño y la reinserción social. Pero, por ejemplo, hay sectores sociales, se le platicaba la otra vez de las Fuerzas Armadas, donde ese no es el interés que prevalece en el derecho, el interés eh, Se corta, ¿va? o la exigencia que prevalece es la disciplina. Entonces, pues Sí, Víctor, te alcanzamos a escuchar nosotros un adaptamos poco entrecortado, pero creo que entendí el mensaje, ¿no? esa normativa jurídica, ese ¿Algún entorno, ese problema esquema, de esa red? estructura. Sí, yo creo que es un delay porque a lo mejor cuando yo hablo le tarda en llegar a él, pero Ahí bueno, ya me Víctor, escuchan, ¿no? en cuanto te llegue el mensaje, creo que lo entendí a grandes. A ver, habla. No, que se te escucha una parte y luego se te deja de escuchar. Creo que sí es un tema de señal. Pero lo más importante es si tú me escuchas, porque yo sí creo que puedo construir algo en torno a lo que dijiste o sugeriste. Ah, Bueno, espero que sí me escuches. Sí, 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 es que es la cuestión. Bueno, pues así nos pasa con la tecnología. A ver, vamos a aprovechar la aportación de Víctor, que creo que es interesante. Sí, es que es el tema de los valores. O sea, es decir, tú tienes un ordenamiento constitucional en el que fíjense, estás hablando de control difuso, estás hablando de interpretación conforme, estás hablando de categorías sospechosas, de no discriminación, ¿no? O sea, que son cuestiones que, como hemos dicho, tienen un trasfondo ético, ¿no? Pero lo que yo creo es que la ética te lleva a decir, elijo la que es mejor, que justo el sistema te lo está pidiendo, ¿no? Es el artículo 1 constitucional, pero no siempre es así, porque saber qué es lo mejor es un ejercicio ético. Entonces, yo recuerdo un documental de Felipe Casals que se llama Digna hasta el último aliento, que habla sobre Digna Ochoa. A mí ese documental me impactó mucho porque hay un momento en el que Felipe Casals entrevista a un general, ¿no? Y le pregunta así de frente, le dice, pero, o sea, ¿por qué hicieron esto? O sea, ¿por qué tienen que ir y desaparecer a alguien o alzar a alguien o matar a alguien, ¿no? Cuando pues se entiende que el ordenamiento constitucional tendría que estar para defendernos y ustedes como parte de él, pues también, ¿no? Y entonces el general se molesta y dice así frente a la cámara, dice, es que ustedes no se han dado cuenta que la función del ejército es mantener el orden público a toda costa, ¿no? Entonces, o sea, eso es lo que hacemos, le pese a quien le pese, incluso dice a la Constitución. Y entonces los que están mal son ustedes, porque debieran modificar la Constitución para lograr eso, porque si no tenemos eso garantizado, nada de lo demás funciona.
pues él lo entiende como una misión, ¿no? O sea, y es cierto, o sea, el ejército así lo mira, así lo ve. O sea, lo primordial es el orden público, ¿no? Y esa es nuestra misión, pese lo que le pese, ¿no? Entonces yo le pregunté a Felipe Casals en una entrevista que cómo le hizo, me dijo, tú no sabes lo que hace una cámara. La gente le pones una cámara y se suelta a hablar. Dije, pero pues es que eso es una joya, o sea, de respuesta, ¿no? Porque, o sea, yo me imaginaría que un general, o sea, una persona a ese nivel, pues tendría más mano derecha para contestar, ¿no? Quizá una respuesta más retórica, pero se va así de largo, ¿no? Y dices, qué miedo, ¿no? Porque entonces, ¿de qué sirvió la reforma, ¿no? ¿De qué sirve todo, ¿no? O sea, pues, eres un enemigo, pues, o sea, el ejército piensa así, ¿no? Dicen de manera binaria, ¿no? O sea, decir, amigo, enemigo. ¿Eres amigo o enemigo? ¿No? Y es como el chiste, ¿no? Yo creo que son amigos, ¿por qué? Pues porque vienen todos juntos, ¿no? Es que sale así, pregúntale si son amigos o enemigos, ¿no? Yo creo que amigos porque vienen todos juntos. Adelante, Daniel. Buenas noches a todos y a todas. Yo, bueno, no sé si sea en relación, pero también sobre el aspecto del ejército, también cuando hay una situación bélica de guerra, pues ahí se suspenden todos los derechos, ¿no? Ya quedan como en receso mientras se resuelve el conflicto y ahí se usa pues la fuerza para restablecer el orden y una vez que entra el orden nuevamente, pues las leyes y los derechos vuelven a prevalecer. No sé si tenga algo en relación, pero me acordé ahorita de lo que dice la Constitución. Es cuanto. No, sin duda, Daniel, o sea, esa es la lógica que... Sí, gracias, Daniel. Sí, exacto, o sea, tú tienes la razón. Justo creo que es lo que estaba exponiendo Víctor, ¿no? O sea, que ahí hay valores que son más importantes que otros en esa lógica militar, vamos a decirlo así, ¿no? Pero que entonces vuelve como o sea, cuestionar entonces qué es más importante, ¿no? Eso está en un montón de películas que siempre como plantean estos dilemas éticos, ¿no? Una que se llama Unthinkable, que trata sobre unas bombas y entonces si van a interrogar a un terrorista y entonces le apuntan ahí el arma a la esposa y a los niños y entonces hasta dónde torturar al terrorista para salvar a las personas, ¿no? Entonces hay una escena en la que dice, pues es que si explota las bombas después ya no habría nada que salvar, ¿no? Entonces háganle lo que sea al terrorista, ¿no? Y la Kate Ann Moss, que hace a una detective del FBI, que es la que supuestamente va a decir alto, ya no se siga torturando al señor, y porque ya van a matar a los hijos del señor ahí enfrente de él para descubrir las bombas, ella dice, no, prefiero que explotemos, porque si resulta que los matamos y de todas maneras, o sea, no logramos y logramos subsistir, ¿qué tipo de sociedad seríamos? O sea, ¿sobre qué estamos fundando nuestra sociedad? O sea, sobre esqueletos. O sea, ese es el tema, ¿no? Javier, adelante. Hola, buenas noches a todos. Al doctor. Sí, concuerdo con mis compañeros. Por ejemplo, tuve yo el honor de ser instructor de la Guardia Nacional en la primera zona naval. Los que sepan dónde está la primera zona naval ya se imaginarán de dónde soy. Y ellos tenían un dilema, la mayoría eran marina y soldados. Cuando salió la primera generación y empezaron a patrullar en la zona, tenían un dilema porque se topaban con gente mala, que sabían que eran malos, que los andaban siguiendo a ellos, prácticamente les ponían cola, los espiaban, les decían las posiciones, y cuando ellos los detenían, no tenían nada. O sea, un celular de los básicos, no traían armas, no traían drogas, pero ellos estaban bien conscientes que los estaban espiando. Y entraban en un conflicto, ¿por qué? Porque nos decían, es que no sabemos qué hacer. O sea, nosotros estamos seguros de que son personas que pertenecen a aquella gente mala,
y no tenemos una razón, una causa de justificación para detenerlos. Entonces, también eso provoca mucho dilema, mucha desestabilidad en ellos, que no saben cómo actuar, y sí falta un poquito de atención en ese sentido, por ejemplo, a los cuerpos de seguridad, que ahora están compuestos también por milicia. Es todo. Sí, es un tema complejísimo, ¿eh? Pero yo no, digamos, renunciaría a pensar que incluso ahí tendría que llegar la ética, y ahí con mucha más fuerza. O sea, pero que esta ética que hemos visto aquí que implica discernir. O sea, no como en las películas, ¿no? Dispara y luego averigua, ¿no? Que es lo que le decían muchos policías, ¿no? Sino justo eso, pero entiendo que pues tanto la Guardia Nacional como algunos otros cuerpos de seguridad, pues no digamos, no es un personal sumamente capacitado ni con buenos sueldos. O sea, es un tema bien complicado. Se entendía que la Guardia Nacional tenía que suplir todas esas deficiencias de los otros grupos y cuerpos de seguridad, pero parece que entró en la misma dinámica, ¿no? O sea, de mejor. ¿Ya vieron una película de policías? ¿No? Se las recomiendo muchísimo. Es tremenda, ¿no? Por todos estos temas que estamos platicando. Gracias, Víctor. Doctor, una disculpa ahí con la señal que tenía. El problema, fíjese, ahí sí ya me escucha bien, ¿verdad? El problema es de que el tema, por ejemplo, que usted planteaba de la guerra, los conflictos sobre las decisiones que se iban a tomar por el bien común, el llamado bien común en la guerra, a partir de una política de estrategia para combatir la delincuencia organizada, es un escenario que se atrae ya a la sociedad. O sea, ya no vamos a hablar de un conflicto bélico entre países, ya hablamos el día a día en nuestro país. Y el problema es de que el personal que hace funciones de seguridad pública, el personal militar que realiza funciones en apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, pues es personal que no conoce. Tan es así, antier creo que estaba viendo que hay una policía, creo que en el estado de Morelia, que estaba captando personal para integrarse con secundaria. Entonces, ahí caemos en un tema, ¿no? Que el tema de los derechos humanos no es un tema sencillo, es un tema que se estudia a nivel posgrado, e incluso los que lo estudiamos, a veces caemos en problemas porque realmente es un tema muy complicado. Entonces, cuando llega a otros criterios, a otros niveles, y que tienden a tomar esas decisiones, decir, híjole, pues es que aquí hay 3 personas secuestradas, aquí está el delincuente, pues lo voy a torturar para que él me diga, no hay un bien común, pero no, siguen existiendo derechos humanos, sigue existiendo una protección a esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy complicado, doctor. Sí, todos los temas de ética son complicados porque tienes que tomar decisiones y porque no puedes normalmente, o sea, reaccionar con la primera cuestión que se te viene a la cabeza, ¿no? O sea, sí, tienes que de alguna forma, pues hacer todo este ejercicio que hemos propuesto a través del diplomado de razonar. A veces no es fácil porque justo tienes que tomar una decisión rápida, pero en ese sentido, en ese aspecto, entre la ética, lo que dice es que entre más formación y más experiencia vas teniendo, es más fácil reaccionar positivamente, ¿no? Eso es lo que se llama virtud, un hábito bueno. Entonces, siempre estos temas son difíciles, como lo platican Daniel, Javier y tú, porque pues entendemos que son personas que están de alguna manera dando la cara por nosotros, y tratando de solucionar estos temas de seguridad pública, y que arriesgan su vida y estas cuestiones, ¿no? Y que a veces no justo por esa situación justifican algunas acciones que podrían ser poco éticas. Entonces volvemos al tema, el fin justifica los medios, o sea, conseguir la paz, conseguir el orden a cualquier precio, y pues parece que no.
¿no? Justo estaba pensando en la película con Jack Nicholson y Tom Cruise, ¿no? Código Rojo, ¿no? O sea, que habían hecho, pues eso, habían tomado algunas decisiones poco éticas que habían ocultado y que entonces en algún momento Tom Cruise hace estallar a este general hecho por Jack Nicholson, capitán, no sé, creo que era general, ¿no? Y entonces él dice, sí, está bien, lo hicimos, ¿no? En esta célebre escena, porque algo así como porque mientras tú estás dormidito, nosotros tenemos que ir a dar la cara, ¿no? Eso es lo que era como una especie de código oculto que tenía la milicia en esa película, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que siempre se dice en esos temas, ¿no? Entonces, yo insisto, no me echaría para atrás en la cuestión de que hay que implementar la ética siempre y donde se pueda, y que eso supone tener pues una escala de valores donde me imagino que debe ser uno de los primordiales la vida de las personas, ¿no? La integridad física de las personas. Y es que ahí o sea, no puedes escatimar, pues es que hay personas malas que merecerían morir, o no, porque tenemos un sistema de justicia que les otorga derechos, nos guste o no, y que esos derechos pues implican el debido proceso, ¿no? Entonces, o sea, esa es una decisión que incluso no solo es falta de ética, sino incluso es ilegal, es inconstitucional, es inconvencional y todo lo que quiera, ¿no? Es decir, pues es que una persona mala menos, ¿no? En el mundo, pues sí, pero no te toca decidirlo a ti, ¿no? Y además porque se ha demostrado que en muchos de los casos, pues las personas se pueden equivocar. Entonces, no vamos a llegar a un sistema como el del juez Dredd, ¿no? Los jueces de esa distopía que salió de un cómic y que después llegó a hacer dos adaptaciones cinematográficas, pues son jueces ejecutores, ¿no? Si se acordarán de esa escena donde Stallone llega, les lee la cartilla y después los mata, ¿no? Entonces, no podemos llegar a eso, me parece, ¿no? Porque para eso, pues obviamente tenemos instituciones. Dicen ustedes, claro, instituciones que tienen corrupción, sí, pero ese es lo que apostamos, es lo que diseñamos, y pues justo cumplir con todo eso supone pues una carga ética, ¿no? Sí, hay otra película que se llama de Los cielos se caen, de Fallen Sky, que es también sobre un juez que está en Mississippi juzgando a unos afroamericanos que son acusados de violar a una chica, ¿no? Ya saben, ¿no? Es el plot de varias películas, ¿no? Mississippi en llamas también. Pero en esta película lo que me gusta es que estos muchachos están en la cárcel, pero obviamente están siendo inculpados, incriminados, y entonces, digamos, el verdadero criminal increpa al pueblo para ir a linchar a los que están siendo procesados, ¿no? Y entonces, pues ya todo mundo abandona la prisión para pues dar paso a esta turbamulta y matarlos, y o sea, se salen con la suya, porque otra vez hombres blancos matando a los afroamericanos, echándoles la culpa de algo que ellos hicieron, matando ruiseñores, esa era de las películas con este plot. Pero lo bonito de esta película es que cuando todos, o sea, se van, el juez viene de su casa en pijama, sale y se para delante de la turbamulta y dice, no van a pasar, ¿no? Y quítate porque ya sabes, ¿no? Si no, también te matamos a ti. Y el juez dice una cosa que, o sea, que es muy importante recordarla siempre, ¿no? Y dice, a ver, si yo los dejo pasar, se acabó el Estado, se acabó la sociedad. Porque entonces, ¿qué va a cambiar a que mañana, si alguien acusa a fulano, vayamos todos a matarlo? No los voy a dejar pasar, mátenme si quieren. Pero yo soy la última línea
entre la barbarie y el Estado. Ah, pues, o sea, padrísima la escena, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, si no nos gusta cómo está esto, entonces cada quien que agarre su rifle y que se defienda, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, es lo que tenemos, ¿no? Entonces hay que tratar de rescatarlo, de salvarlo, de ver cómo lo recomponemos, pero ese es el único camino, ¿no? Es el único camino, aunque cueste trabajo, aunque sea difícil, ¿no? La justicia por propia mano, ojo por ojo, diente, sí, exacto, no lleva nada, ¿no? Entonces, pues un poco insistir, ¿no? En que donde se pueda hacer presente la ética se haga, ¿no? Entonces, donde podemos ir a informar, a contagiar a otras personas, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y entonces decía yo que en estas nuevas figuras de la justicia, pues se está tratando de implementar otros valores. Decía yo que, pues, por ejemplo, esta justicia restaurativa, que entiendo fue un modelo que surge en el sureste mexicano. Esto es un ejercicio muy curioso. En el sureste mexicano vienen unos antropólogos canadienses a tratar de estudiar, pues, cuál es el fenómeno, porque ahí hay todavía hasta hoy tribunales bien interesantes, tribunales indígenas. Entonces, ellos vienen, estudian cómo funcionan, se dan cuenta de estos elementos que hay, el nosotrismo, el perdón, el trabajo colaborativo, tal, todo esto. Entonces empiezan y dicen, vamos a hacer un modelo que se llame justicia restaurativa, porque la primordial o principal objetivo de esta justicia es restaurar el orden social. Y entonces, pues, todos estos temas que ya de alguna forma se han positivizado, como dije, en reparación del daño, la indemnización, la readaptación social, que no funcionan, porque el Estado no paga, no indemniza, no cumple con sus compromisos, ni tampoco readapta a las personas, ¿no? O sea, las personas no entran ahí en los centros de reclusión y salen peor que como estaban, ¿no? Eso no funciona, pero esos valores son importantes, o sea, no hay que renunciar a ellos. En las comunidades indígenas sí funciona, porque al infractor, pues tratan de darle trabajo, tratan de que de alguna manera recomponga lo que hizo, que indemnice, ¿no? Luego esto pues genera conflictos porque dicen, no, pero va contra el orden constitucional, pero bueno, eso lo vuelve un modelo los canadienses y lo aplican en su país, y ahora pues está como de alguna forma presentándose como un modelo distinto de justicia. La transicional, que es más compleja porque esta justicia transicional pues ha tenido distintas vidas en distintos sistemas, en distintos países, pero también tiene como estas similitudes con la restaurativa. Por ejemplo, la idea del perdón. Entonces, la idea de las comisiones de la verdad, la idea de lo que ha pasado en Colombia, que es un grandísimo laboratorio, porque los colombianos insisten todavía en hablar sobre la paz, aunque no han cejado esa guerra contra el crimen organizado. Bueno, nosotros ni siquiera ni hemos empezado, ¿no? Ese proceso de pacificación, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que tiene que ver con los conceptos como verdad y memoria, que ha retomado la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y decir, pues es importante porque en países como los nuestros, donde los sistemas de justicia no funcionan, no estamos logrando hacer catarsis, no estamos logrando cerrar ciclos, ¿no? Y tenemos un grave déficit en el tema de la memoria, ¿no? ¿Qué pasó en Ayotzinapa? Nadie sabe, ¿no? ¿Qué pasó con Devani? Nadie sabe. ¿Qué pasó en el caso Florence Cassés? Nadie sabe. Y así, o sea, les podría estar citando aquí toda la noche casos, las muertas de Juárez, Paulette, ¿no? Todos los múltiples feminicidios, y seguimos, ¿no? O sea, sí, con esa imposibilidad de poder, incluso de echarle tierra a nuestros muertos, ¿no? Porque están desaparecidos un gran número de personas. Es terrible, es terrible. Entonces, esto, y yo sé que va a sonar un enorme, tremendo cliché,
y incluso hasta lema de gobierno, pero sí, hace falta una reforma moral. No hay de otra, o sea, tenemos que cambiar, no está chido como estamos viviendo. No está bonito que te digan, oye, voy a salir a este lado, híjole, pero pues a ver si regresas, ¿no? No puedes visitar muchas partes de nuestro hermoso país porque corres el riesgo de que te suceda algo, ¿no? O ciertos lugares de tu ciudad a tales horas porque es peligrosísimo. O sea, no podemos vivir así. Y no es cuestión solo por el crimen organizado, es una cuestión sistémica, o sea, es algo que está deteriorándose, porque no existe o sea, la administración de justicia cumple su función, pero no existe un modelo de justicia social, no existe algo que todos digamos, vamos hacia allá. Por ahí algunos jueces han implementado otro modelo interesante que se llama justicia terapéutica, no sé si han escuchado. Que me gusta el nombre porque, bueno, es una red de jueces y México, creo que la vicepresidencia está en un mexicano, tienen pues sus páginas, sus reflexiones, y están tratando como de cambiar este asunto de una justicia como muy formal, muy rígida, muy alejada de la ciudadanía, que ya pues, nosotros hacemos nuestros esfuerzos por acercarnos, pero ya la justicia terapéutica es un concepto que te pone rápidamente en contexto, y los jueces no solamente somos servidores públicos, sino somos también un catalizador importante para generar orden social, ¿no? Entonces traen otro rollo y me parece que ese rollo es muy de índole ética, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, nadie les está exigiendo eso en principio, o sea, es una conclusión a la que ese grupo llegó y entonces dicen, bueno, pues vamos a generar conceptos, vamos a hacer congresos, vamos a escribir artículos, ellos tratando pues de mejorar la función que desempeñan. Entonces yo creo que todas estas estrategias ligadas a mejorar la justicia, involucrar a la sociedad en ello, pueden ser interesantes. Yo soy de la idea que el derecho electoral puede aportar mucho porque esta idea o tendencia que tenemos hacia la democracia directa, donde fomentamos más la participación política, puede ser un área de oportunidad, ¿no? Donde se generan estos espacios donde la gente expone, donde la gente se queja, donde la gente encuentra sinergias, articula proyectos, ¿no? O sea, creo que ese es el camino y que está ligado mucho la idea de participación política a la idea de justicia, a la idea de paz, a la idea de verdad, a la idea de memoria, ¿no? Porque cuando nos juntamos, pues empezamos a hablar de lo que no nos gusta y de lo que nos gustaría que fuera, ¿no? Entonces, si eso tuviera un mínimo carácter institucional, o sea, esas asambleas, esas reuniones, y ahí mismo resolviéramos nuestros conflictos, creo que podrían empezar a cambiar las cosas. Esto supone educar a la generación que viene en este tipo de dimensión ética, ¿no? O sea, aspira a la verdad, aspira a la justicia, aspira a la paz, aspira a generar acuerdos entre tus semejantes, entre tus coetáneos. O sea, creo que la ética es urgente que hoy retome ese liderazgo que si bien alguna vez tuvo, y si no, pues que ahora lo tenga, ¿no? Porque si no hay futuro posible. Porque apostar a todo a que el Estado lo resuelva y que el sistema lo resuelva, no es viable. Entonces, habría que apostarle a esta, o sea, cuando yo digo esta reforma moral, pues así la pienso, o sea, no la pienso de que va a iniciar desde el Estado, la pienso que va a iniciar desde la sociedad, ¿no? En la sociedad, comprometiéndose con esos valores y exaltándolos. Yo no lo veo, no veo que a los niños les estén hablando de eso. O sea, no veo que estén diciendo, aprende a solucionar tus conflictos, aprende a poner de acuerdo, racionaliza cómo tomas decisiones colectivas. Ese sería el camino. Y creo que desde donde estamos, desde esa trinchera, se puede librar un tipo de batalla.
como ya lo hemos dicho aquí muchas veces, se podría hacer pues a través de contagiar a otras y a otros, ¿no? O sea, decir, pasar la voz de uno a otro para que, pues, como les decía, agarren la estafeta, váyanse a una telesecundaria, váyanse a un lugar y propónganse con el diploma que les demos aquí, para dar una charla, ¿no? Para hacer un cine debate, un círculo de lectura. No sé, las posibilidades son infinitas si nos damos el tiempo. ¿Cómo ven? Luego vengo más enjundioso que otros días. Ya me soñador, loco poeta, pero pues creo que sí se puede. Y como siempre les he dicho, me da mucho ánimo y esperanza que estén ustedes conectadas y conectados a esta hora, ¿no? Porque pues no es un tema taquillero y yo les he visto mucho interés, y participan y encienden su cámara, a diferencia de otros diplomados, ¿no? Que a lo mejor están llenos, pero tienes a uno, a dos o a ninguno poniendo atención, ¿no? Y menos participando. Así que pues les agradezco muchísimo. Pues miren, ya llegamos al final de esto. Ya qué rápido, ¿eh? Emanuel, adelante. Gracias, doctor. Buenas noches a todas y a todos. Yo tengo una duda que me parece que desde la clase anterior quería plantearle. Pues hablamos de la ética de los servidores públicos y ya hace un rato pues la estuvimos analizando desde un enfoque, ¿no? Pero a mí me gustaría tener su opinión, si fuera posible, sobre un tema que es de la agenda actual del país y que tiene que ver precisamente con las autoridades electorales, ¿no? Me refiero a la reforma electoral. Sin duda la reforma electoral pues impacta todo el sistema electoral del país, incluidos los tribunales, no solamente al INE, ¿no? Entonces, pues yo he visto que el INE ha iniciado de manera muy activa, diría yo, no sé cómo denominarlo, con muchas ganas, ha emprendido una campaña mediática aparentemente en defensa del INE, ¿no? Pero yo quisiera saber si eso es ético por parte de los servidores públicos. ¿Por qué? Porque uno de los principios de la función electoral y también como servidores públicos, pues es la imparcialidad, la objetividad. Entonces, si bien el INE goza de autonomía y en este caso el Consejo General o quienes lo integran, pues también gozan de esa autonomía, me parece que es para la toma de sus decisiones, no en el sentido de confrontar como si fueran un cuarto poder, ¿no? Que incluso pues hay unas teorías de que son un cuarto, los órganos autónomos son un cuarto poder. Pero sí quisiera saber eso, si en su opinión, pues esto que están haciendo los consejeros del INE es ético, porque incluso pues por ahí hay quienes han cuestionado, bueno, y con qué recursos pues se pagan las conferencias de prensa, se pagan los boletines, pues donde vemos a unas personas, servidoras públicas, pues enfrentando al poder legislativo, se refieren al presidente, pero en realidad quienes tienen la facultad de reformar, de emitir las leyes, pues es el poder legislativo. Entonces, creo yo que desde mi opinión, también debo decirlo, creo que no es ético. Yo no lo veo ético porque si bien no deben ser sumisos ante el gobierno en turno, pues me parece que no es la vía. Me parece que el INE debería estar pensando más bien cómo va a operar esta reforma, ¿no? Ya el tiempo dirá si fue oportuna o no, pero me parece que desde su labor como servidores públicos tendrían que estar ya viendo cómo la van a operar y no ponerse como si fueran un cuarto poder. Incluso algo que yo sí veo oportuno de la reforma, pues es que el INE sí ya se estaba extralimitando en cuestiones de reglamentación. Por ejemplo, yo estuve en el Instituto Electoral de aquí del Estado de México
del 2012, 13 al 18, ¿no? Y la verdad es que ya el código, pues lo veíamos a veces para cuestiones mínimas, pero realmente el reglamento de elecciones que fue emitido por el INE, pues estaba muy por encima del código electoral del Estado. Entonces, era un mundo también de acuerdos que emitía el INE, ¿no? Para el proceso, para los procesos electorales. Entonces, muchas veces eso contravenía las normas estatales. Sin embargo, pues sí se tenía que atender los lineamientos que emitía el INE. Entonces, ahí sí me gustaría conocer su opinión, doctor, perdón. No sé si me di a entender. Sí. Mira, o sea, en principio, pues es parte de la ética, la discusión, la socialización de los temas. Creo que un problema actual es la polarización, ¿no? O sea, como que si tú brindas una opinión, la gente trata de ubicarte en qué grupo estás, ¿no? Y entonces, no, o sea, simplemente estoy tratando, como dices, de racionalizar, de pensar, de criticar alguna posición que a mi parecer, como dices tú, no me suena que sea ética, ¿no? Tú argumentaste diciendo, pues me parece que les falta quizá objetividad, neutralidad, ¿no? O sea, aportando, abogando un parámetro de valores que tú considerarías estarían violando ante esa actitud, y me parece correcto, o sea, correcto que se ponga a discusión, ¿no? No ponerlo a discusión o descalificarte de entrada, justo sería una posición no ética, ¿no? En la que justo yo he estado insistiendo, no, pues la ética supone, pues, entender, significa escuchar, ¿no? En ese tipo de ética contemporánea. Ahora, yo te soy sincero que yo también encuentro como cosas que posiblemente, o sea, suenan raras y se podrían hacer de otra manera, y finalmente, pues si la ética es ser y parecer, pues hay cosas como que parecen, como dices tú, no éticas, o sea, o que parecería que salen de algo que no se ve cuál es realmente el trasfondo o el interés, ¿no? Y que entonces termina cosificándose algunos objetos, o sea, algunas cosas como la propia democracia, que debería ser el fin, ¿no? De todos y todas, ¿no? Los que laboramos en ese contexto, ¿no? Entonces, a ver, la primera cosa que me suena, que obviamente es retórica, no, o sea, no lleva justo a la polarización, y que yo decía, curiosamente, o sea, el INE está haciendo lo que bueno, con el INE estoy generalizando, o sea, quizás solo algunos personajes que lideran esa visión, está haciendo lo que el gobierno quiere, ¿no? O sea, polarizar, entrar a esa discusión, ¿no? O sea, dividir a la gente. Y entonces pareciera, desde esa visión, que están operando políticamente y le están dando la razón al gobierno, que les dice, ya ven, operan políticamente. Y entonces, algo que puede ser muy interesante y legítimo, pues termina siendo como pues un mecanismo para controlar o manipular a un sector del electorado para que hagan lo que tú quieres, ¿no? No sé si me explico. O sea, y incluso en los lemas, por eso digo, es muy retórico, el lema, ¿no? El INE no se toca, ¿no? Y tú dices, a ver, siendo objetivos, ¿no? O sea, como dices tú, el INE se debe tocar siempre, o sea, porque se tiene que reformar, siempre se ha reformado, o sea, siempre que pasamos una elección hay una reforma. Si ahora no la va a haber, pues tendría que haber unos argumentos. Pero así como te estás quejando que los otros, o sea, quieren cambiarlo a modo, tú quieres que no lo cambien porque también por un interés. Entonces lo que veo es en ambos grupos una falta de vocación de servicio, y están confirmándonos que entonces la reforma electoral no se hace en beneficio de la democracia y del electorado, sino de los intereses de los grupos que quieren que se haga, ¿no? Ya sea porque o no se toca o porque se toca todo. Porque lo intermedio sería que se toque en lo conducente, ¿no? O sea, el lema debió ser reforma, sí, pero en lo que deba reformarse, ¿no? No sé, otro eslogan, pero no, el INE no se toca, pues es una insensatez, ¿no? Es una mala campaña, ¿no? El INE sí se toca, pero en lo que sea necesario para mejorar la democracia. Esa debe ser
la visión, creo yo. Y la otra cosa que me pareció también, creo que es falta de esa visión de vocación de servicio. Ahorita te doy la palabra, Daniel. La otra cosa es que hay como una campaña de que se puede tomar muy negativamente por la sociedad, es que estamos defendiendo nuestros salarios, nuestros sueldos, ¿no? Y lo tuyo es un servicio, no es un privilegio, ¿no? O sea, no es algo, o sea, pareciera eso, que están defendiendo su postura, de aquí no me mueven. O sea, esa parece como la estrategia, y es una mala estrategia, ¿no? Sí, pareciera que, o sea, no se están poniendo del lado de la sociedad, ¿no? No se están poniendo del lado del sistema, de la democracia, están defendiendo eso y eso pues es un mal mensaje. Y yo creo que también podría ser enfocado en algún momento como una falta de ética, en el sentido en que no hay generosidad, no hay patriotismo, no hay compromiso, sino pues simplemente una postura de miedo y egoísmo, ¿no? Así podría ser leído, ¿no? Pero pues, entramos a la ética porque eso pues tendrían que decir las personas que están involucradas ahí y que están sintiendo eso, ¿no? Y están reaccionando de una forma negativa. Daniel, adelante. Pues yo estoy de acuerdo en algunos puntos con mi compañero. Yo creo que el INE ha hecho muy buen trabajo digamos, en un 90%, pero creo que también se ha olvidado un poquito de la educación cívica, que parece que fuera un tema poco relevante, pero pues la ciudadanía desgraciadamente no entiende, la mayoría pues, cómo trabaja el INE. Únicamente lo defienden los que trabajan ahí, las personas que han integrado mesas de casilla, capacitadores, supervisores, todos los que han estado con, digamos, un poquito en relación a una elección. La demás gente, desafortunadamente, no lo ve así. Yo me incluyo, hace años, el INE para mí era credencial de elector y casilla cada 3 años, cada 6 años, ¿no? Y eso, no sabía que había un registro federal, cartografía, educación cívica, pero también creo que se ha polarizado el tema, yo creo que más por egos, digamos, de una parte del Poder Ejecutivo y de las personas. No todo el INE es, digamos, está en esa postura tan radical, pero creo que también ellos tienen razón en cómo están defendiendo su postura, porque también un principio es la máxima publicidad, que es pues dar a conocer todas las actividades que han hecho. Tal vez en donde sí se equivocan es en hacer llamados, marchas, porque se están, como dice la película de Star Wars, se están convirtiendo en lo que juraron destruir, pues de entrar ya en un quite político. Y el otro aspecto es que el INE es un organismo autónomo con patrimonio y bla, 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 propios, pero digamos, en una definición, no hay un organismo autónomo que funcione, ni el Poder Ejecutivo es autónomo, ni el Poder Legislativo es autónomo, todos dependen de todos. Yo creo que el INE es autónomo para tomar sus decisiones, pero no ya como se ha hecho ahorita, que tiene demasiadas atribuciones. Yo creo que, por ejemplo, eso que hacen de vigilar los spots, la fiscalización de los partidos políticos, podría hacerlo otro organismo para que ellos se enfoquen para lo que nacieron, que son las elecciones, el registro federal. Esa es mi humilde opinión. Es cuanto. No, está interesante porque estamos construyendo, ¿no? Fíjate, no había yo visto eso y me parece interesante, sí, me parece, porque yo creo que todos estamos de acuerdo o sea, en eso coincidimos en que pues el INE es una institución súper importante, súper fundamental, que ha hecho bien su trabajo, pero como bien dicen ustedes, pues quizá estas últimas decisiones no han sido del todo éticas y pues sí, yo diría falta autocrítica, ¿no? Falta autocrítica. Adelante, Luis Alfredo. Buenas noches. Bueno, sobre el tema, yo creo que
la actuación de los consejeros o del personal que habla, considero que sí está dentro de la ética profesional de como servidores públicos, porque como es el compañero, antes él ignoraba ciertas cosas que hacía el INE, ¿no? Cuando uno empieza a meterse a esto o conoce la estructura, se da cuenta de que existe todo un proceso normativo, legislativo, etcétera, ¿no? Entonces considero que, digamos, no sería ético, entonces, ser omisos cuando te das cuenta de que algo corre peligro. En este caso, yo lo veo desde el punto de vista de la estructura del SPEN, del INE, que desaparecería. Si, bueno, yo lo veo desde ese punto de vista porque si se desaparece y vamos a contar temporales, además de que se recortan los plazos, pues hay que expedir convocatorias, hacer filtros, aplicar el examen y todavía capacitarlos. Y después estas mismas personas capacitar a los que van a, bueno, contratar, bueno, expedir convocatorias y contratar a técnicos, ¿no? Y estos mismos expedir la convocatoria para contratar a los CAEs, ¿no? Y así es una cadenita. Entonces, es todo eso como que no se tiene en cuenta a la hora de aprobar una reforma como la reducción de la estructura operativa del INE. Entonces, yo considero que sí es ético, porque está mal visto que no hablar bien del trabajo de uno, ¿no? Porque no puedo decir cosas positivas de mí. Estoy de acuerdo de la modestia, ¿no? Pero pues estoy viendo que puede ser algo negativo, pues sería como decir, no sé, como un crimen, no hacer algo cuando veo que se va a descuidar esta parte. Y pues a lo mejor lo ven así los compañeros, o bueno, varios pueden ver eso, pero al final, como ciudadanos, pues la mayoría, el promedio solamente va a votar y ya no sabe nada, ¿no? La credencial y ya no se da cuenta de lo demás y solamente se están dejando llevar por esa polarización que tampoco es ética por parte del presidente, ¿no? Meter esta especie de cizaña. Y pues ya tengo que ser todo. Es que, ¿sabes qué, Luis Alfredo? Estamos de acuerdo contigo. O sea, estamos de acuerdo en que lo que dijeron los compañeros es lo mismo que dijiste tú. O sea, no queremos que desaparezca el INE. O sea, queremos defenderlo a toda costa. Lo que estamos criticando, si es ético, es la manera. ¿No? O sea, porque justo, o sea, la manera no habla de lo que, justo de las, está cayendo en la trampa, vamos a decirlo así, está haciendo lo que no debería hacer porque lo están asusando, increpando para hacerlo eso, ¿no? O sea, la manera sería, pues, a través de las instituciones. Entonces, salir a hacer una marcha, salir a los medios, entrar con estos eslogans retóricos, me parece no es la manera. Eso es lo que creemos le está faltando ética. ¿Por qué? Porque en realidad está dándoles la razón. El INE, tú también de alguna manera nos las das, el INE es clasista, porque no llega a todos. O sea, si el INE lo conocieran todos, si el INE hubiera hecho esa autocrítica y hubiera llegado a todos, no estaríamos teniendo esta conversación, porque simplemente, pues, la gente hubiera salido a defenderlo, o sea, en todos los aspectos, no en la marcha nada más, sino en cualquier lugar, en cualquier lado, ni siquiera se hubiera planteado. O sea, ni siquiera hubiera llegado a la discusión al Congreso, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, estamos todos de acuerdo. El INE es una institución valiosísima y todos esos procesos que hace y todo eso que tal, con algunas reformas, pero el tema es la postura que están tomando, porque la postura no es, o parece que no es defender a la institución o defender a la democracia, sino es como yo defiendo mi privilegio, y todavía se ve peor por lo que decían, yo no lo había visto, pero Daniel lo puso muy en contexto, ¿no? Parecería casi una dictadura, o sea, en algunos aspectos, ¿no? O sea, nosotros determinamos cómo es el modelo de comunicación política y decimos cómo debe de ser la política. Entonces, bueno, si allí hay un posible cambio y el INE tuviera autocrítica, diría, bueno, pues aquí sí hay que cambiar las cosas, ¿no? Que creo que ese debió ser el camino. Esta es la propuesta nuestra de reforma. Y ahí quedarse. ¿Sí? Esta es la propuesta del gobierno, esta es la nuestra. Léanla, socialicémoslo, hacemos foros, observatorios y defendemos esto, ¿no? Y hubiera sido una gran estrategia. Hay otra.
y otra manera de reformarlo. Pero salen a decir, no, no se toca y no se hace reforma y aquí queremos seguir. Entonces, el gobierno, pues muy fácil dice, ya ven, es por sus sueldos. Cayeron en la trampa, cayeron redonditos. Pero sí coincidimos todos que es sumamente importante, ¿no? Y que el trabajo que ha hecho es terriblemente fundamental para este país. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Pues muchas gracias por la... Te puso interesante al final, ¿verdad? Y luego, bueno, igual Luis Alfredo, o sea, son opiniones, ¿no? O sea, la ética, eso es lo bonito, o sea, que se discute. Y posiblemente, fíjate, en términos de ética, quizá esto todo es un tema de soberbia y de soberbias, ¿no? Porque no es exclusiva de yo hago lo que yo tengo la razón, ¿no? Oye, ¿y qué quiere la gente? ¿Y qué necesita la democracia mexicana en este momento? ¿Y qué requiere el sistema? O sea, esas eran las cosas que desde los dos bandos se debía haber pensado, ¿no? Parece una lucha de egos, una lucha de clases políticas o de la clase política entre ellas, ¿no? Nadie está diciendo esto es mejor para la sociedad, ¿no? Eso es. Bueno, pues muchas gracias por la escucha. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Les agradezco muchísimo. Tengan una feliz velada y mañana entonces los veo. Gracias, ingeniero Sejudo. Buen regreso a casa. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Bye.